Shalom, shalom y bienvenidos a este video. Bien, lo podríamos llamar Refutando Refutaciones Estúpidas, a cargo del Morey Audarribco, porque vamos a ver lo que una señora con nombre, no sé si es real o ficticio, habla acerca de otra persona que no sé si su nombre es real o ficticio, ni me interesa, pero sí me interesa las falsedades, groserías, mentiras y barbaridades que dice la señora, o aparente señora, o lo que sea, en su supuesta refutación. Arranquemos por el principio. Ilia Alabi Assad, si así se llama esta persona, dice que está refutando el cartelito que está abajo. Así que vamos por el cartelito de abajo, que tiene el sello refutado. Y empieza con no ají. ¿Ok? Y dice, no se trata de una religión, sino del camino de espiritualidad para el no judío. No hay, no veo qué dice, pero pastores, ni sacerdotes, dogmas, templos, etc. Y después dice, es un camino de libertad donde cada uno busca su superación y corrección personal. Y firma profesor Reuel Rolando, no tengo idea quién es, ni quiero creer que me interese saber quién es. Así que en los 3 puntos que menciona la persona esta, profesor Reuel Rolando, es que el noajismo no es una religión, sino un camino de espiritualidad, y habla del no judío. Dice que no hay pastores ni sacerdotes, dogmas ni templos, etc. Y dice que es un camino de libertad, donde uno busca con ello su superación y corrección personal. Y a grandes rasgos es correctísimo lo que dice el profesor Reuel Rolando. Yo le cambiaría el término para el no judío, porque no aplica acá, sino porque fue dado el noajismo por Dios. Las 7 leyes para las naciones en realidad fueron dados por Dios. Desde Adán no había judíos no judíos, era para la humanidad en ese momento. Fueron repetidas a Noaj, a Noé. No había judíos no judíos en ese momento. Así que son las leyes dadas por Dios a la humanidad. Luego Dios hizo que una parte de su humanidad tuviera un trabajo especial, que son los judíos. Pero más que decir para los judíos, para la humanidad, en todo caso podríamos poner para los gentiles en todo caso. Sí, no se trata de una religión, es cierto. No hay pastores ni sacerdotes, evidentemente que no. Tampoco debería haber rabinos. Lo que sí puede haber son líderes, perfectamente que sí, porque son personas que se reúnen en comunidades, si lo desean. Es un camino individual, pero somos seres sociales, por lo tanto se pueden reunir en comunidades, armar comunidades, no con una finalidad religiosa, porque no es una religión, pero sí con finalidades sociales. En las instituciones hay presidentes, director general, administrativos, etcétera. Así que sí puede haber alguien que los guíe, y también que los guíe espiritualmente, alguien que sepa más y que diga, mire, yo ya estudié esto, vengan, vamos a estudiar juntos. Lo que sí es que esa persona no tiene ninguna condición espiritual superior a los demás, simplemente el maestro que sabe más o el directivo de esa comunidad que sabe. O sea, que no hay ni sacerdotes ni pastores, seguro que no, porque eso es algo cristiano no noágico, y que no hay dogmas. No sé si hay dogmas o no, depende cómo uno lo defina, pero en realidad no los hay, porque no hay dogmas de fe, no hay creencias, simplemente saber cuál es la realidad donde surgieron los 7 mandamientos. ¿Y no hay templos? No hay templos. No hay templos, no debería haber templos, pero sí, esta comunidad noágica, que tiene una finalidad social, de reunirse entre pares noágidas, que saben que están haciendo un camino espiritual X. Si ellos quieren rezar, nada idolátrico, y quieren rezar nada que sea propio de los judíos, ¿por qué no van a rezar? No tienen que construir templos, no hay necesidad y no es correcto que construyan templos noágicos. Hasta donde yo sé, no existen templos noágicos. Por lo tanto, lo que dice acá el profesor Reuel Rolando está correcto. Volvamos arriba, no se trata de una religión. Uno puede verlo de varias maneras, la palabra religión, pero cuando lo vemos en el idioma hebreo, ya que hablamos del idioma de la creación, que no se llamaba hebreo en ese momento, se llamaba el idioma de la creación, no existe la palabra religión. En el hebreo de los hebreos, israelitas, judíos, surgió la palabra religión luego de la Edad Media, cuando se empezó a usar un término de origen árabe, dat, que era lo que se entiende por nosotros por religión. No existía el dat dentro del pueblo judío. Así que en los noajidas tampoco. Religión, una de las formas de entenderlo, que algún purista va a decir que no es así, pero una forma de entender la religión es: la persona se siente desconectada de Dios y por eso tiene que buscar una religación con ese Dios a través de rituales, un personaje fantástico mitológico que muere y renace para hacer la unión, derramamiento de sangre, fe, como los musulmanes, que tienen fe y deben tener fe en su Alá y en su profeta, y de esa manera tienen una religación. Si no tienen esa fe y no tienen al profeta,
Entonces no están ligados a Dios y son infieles y se les hace todo tipo de barbaridades y disparates. En el judaísmo, que no viene al caso porque estamos hablando de noajismo, pero para que lo sepan, en el noajismo nunca estamos cortados de Dios, podemos no sentir su presencia, podemos no querer creer en Él o creer que no creemos en Él, podemos vivir absortos a sus mandamientos y sin vivir de acuerdo al camino espiritual que nos toca. O sea, podemos hacer de cuenta que Dios no está en nuestra vida, pero nunca cortamos el lazo con Él. Ni siquiera la persona más perversa deja de estar enlazado con Dios. Podemos vivir contra lo que Dios quiere, eso sí, pero no es un tema de religión, no tenemos que volver a religarnos, no tenemos que tener ninguna fe, no tenemos que tener ninguna creencia en particular, siempre estamos en relación con Dios. Y el camino para volver a Dios no es a través de la fe, ni es a través de actos de fe, ni de dogmas, ni decir frases mágicas como yo creo en tal Dios, ni en su profeta, entonces ya soy parte de una membresía genial y de fieles, no tengo que arrodillarme ante nadie, ni pedir la absolución de nadie, no tengo que nada. Con hacer el camino correcto es suficiente, por lo tanto no se trata de una religión. Si bien es cierto que tanto en el judaísmo como en el noajismo hay gente que, contaminada por las religiones de alrededor, viven de forma religiosa su vida. Eso no quiere decir que el judaísmo y el noajismo sean religiones, sino que hay gente que no entiende bien cómo es la cosa y vive de una forma religiosa. Algún día quizás se va a entender que el camino de la espiritualidad no es el camino de la religión. Y si usamos la palabra religión para hablar de judaísmo, lo hacemos porque es una facilidad en el idioma, porque está difícil explicar todo esto para cuando queremos decir a una persona qué camino seguimos, si somos judíos o noajidas. El camino del judaísmo y del noajismo, la gente lo ve como religión sin serlo, porque uno es judío sin tener ninguna actividad religiosa, sin tener ninguna creencia y sigue siendo judío, y tan judío como el que es más cumplidor de los preceptos y conoce más de las cuestiones judías, y lo mismo que el noájida, que por ser humano uno ya es noájida. Y por último, volviendo al final acá, lo que puso el profesor Reuel Rolando, que vuelvo a decir, no tengo idea quién es, ni me interesa saberlo, donde dice que es un camino de libertad, sin duda, un camino de libertad, pero que conlleva conocer los mandamientos 7 que Dios ha dado a cada uno de los gentiles de las naciones. Cuando se conoce esos mandamientos, entonces uno vive una vida realmente de libertad, pero que esa libertad no implica hacer lo que uno quiera, porque si no, no sería libertad, sería libertinaje, y por eso mismo puso correctamente donde se busca la superación y corrección personal. Yo agregaría que es la corrección no solo personal, porque desde un punto de vista cristiano es buscar la salvación personal, sino que es superación y corrección personal y colectiva. No se salva a la persona sola, se salva a la persona con su familia, con su comunidad, con el mundo, y eso es algo que hay que tenerlo presente. La salvación personal es un invento de las religiones. Lo que hay es una salvación colectiva. Yo trabajo para que yo me supere, pero con eso hacer que la sociedad se supere. Y ese fue uno de los errores que tuvo Noé, que él buscó su salvación, porque hizo un poquito de esfuerzo para salvar a los demás, pero un poquito. Después, cuando las cosas no marcharon, se quedó de costado. Lo que debería haber hecho era lo que hizo el patriarca Abraham, patriarca de los judíos, que es buscar que los que estaban por el camino incorrecto no sigan por ese camino incorrecto, que haya una vida buena para toda la gente, no solamente para un grupito de iluminados o para los míos. Así que para Ilia Alavi Assad le digo, si ella piensa que es una religión, qué triste, no tiene idea de lo que es el noajismo, simplemente manifiesta ignorancia y odio, y con esto desinforma. Hay rabinos, sí, hay rabinos, pero que no son los líderes de comunidades noágicas, no deberían serlo por lo menos, lo que haga el individuo es problema del individuo. Hay rabinos, ¿por qué? Porque son los judíos que mantuvimos el conocimiento del noajismo y lo volvemos a compartir, ejemplo que ya puse. Si el vecino se fue de su casa y perdió las llaves, y me dejó a mí un puñado de sus llaves para que las cuide, yo no soy el dueño de la casa, yo soy el dueño de sus llaves. ¿Qué tengo que hacer con esas llaves? Devolvérselas al vecino. ¿Qué son esas llaves en este ejemplo? Los 7 mandamientos para las naciones. Los gentiles se olvidaron de los 7 mandamientos de las naciones porque fueron detrás de religiones, detrás de dioses, de tonterías como las que parece que cree Ilia Alavi Assad, porque mete mala leche y desinformación a granel propio de gente confundida y que quiere confundir a otros. Entonces ahí vienen los rabinos que conocen las 7 llaves que son propiedad de los gentiles y dicen, miren, estas son sus llaves, agárrenlas. No precisan de los rabinos para vivir de acuerdo a eso, no precisan rabinos para que les expliquen cómo son esas leyes, no precisan rabinos que dirijan sus comunidades. Tristemente hay gente que precisa a esos líderes espirituales porque fueron criados en iglesias y tienen la idea que tiene que haber como un pastor o algo así con una aurea de espiritualidad. En realidad es problema de la gente que viene de las religiones, no problema de los rabinos que con buena onda están ayudando.
Hay rabinos que quizás por más vocación se dedican más a eso, o que quizás encuentran también una forma de sustento, ¿por qué no? Armando una comunidad donde les enseña cosas y pueden hablar de muchos temas, no solamente cosas espirituales. ¿Por qué no va a tener sus ingresos por hacer eso? Pero no está haciendo de ello una religión. Los rabinos no solo trabajan de religión. Conozco rabinos que son abogados, doctores, psicólogos, rabinos que son ingenieros, rabinos que son jugadores de fútbol. Rabino es un conocimiento y a veces se usa para otras cosas, como por ejemplo dirigir comunidades judías o enseñar Torah o cosas por el estilo. Rabino es saber cosas. En este caso no hay rabinos noágidas, ni debería haberlo. Sí hay rabinos judíos, obviamente, que saben de noajismo y pueden ayudar a que los gentiles tengan las llaves de su propia casa y que luego vivan de acuerdo a esas llaves de su casa. Hay dogmas, puede haber que gente errónea que agarra cosas extrañas y empiezan a vivir de forma religiosa, ya lo dije antes, pero eso no quiere decir que el noajismo tenga dogmas. Y sectas comunitarias, no son sectas. Puede haber gente confundida que sean fanáticas, por supuesto, como hay en todos lados, pero a crear comunidades no es hacer sectas comunitarias. Esto es parte de la desinformación, de la mala leche, de la maldad, y vaya a saber que otras cosas están detrás de la Ilia Halaví Assad para mentir de esta manera tan grosera y grotesca. Y cuando ponen no hay verdadera libertad, no hay verdadera libertad, y ahí terminó su fabuloso discurso para poner un cartelito refutado, lo único que demuestra que está atacando sin ningún fundamento, pura estupidez, pura idiotez y maldad. ¿Por qué? Porque no está diciendo por qué no hay verdadera libertad. ¿Dónde se coarta la libertad de la gente? Vuelvo a decir, quizás hay un grupito fanático que sigue como si fuera un dogma o una religión a algún personaje que es rabino o no es rabino y se hace pasar o vaya a saber y creen que están viviendo noajismo. El noajismo es libertad. ¿Por qué? Porque cada persona noágida, cada gentil, cada persona de la humanidad tiene que conocer sus 7 leyes y vivirlas personalmente, para beneficio propio de los demás, como ya les dije. Así que es el contrario que no hay verdadera libertad. ¿Dónde no está la verdadera libertad? En conocer que no hay que asesinar, no hay que acostarse con la esposa o el esposo de otra persona, no hay que robar, no hay que maldecir a Dios, no hay que adorar cosas que no son Dios, no hay que comer parte de un animal que está con vivo. ¿Dónde no hay verdadera libertad en eso? Persona llamada Ilia Halaví Assad, supuestamente llamada así. Qué triste, qué lamentable que haya gente tan palurda que hace tanto mal en este mundo. Lamentable, grotesco, y ojalá viviéramos en un mundo donde la justicia se aplicara para que porquerías como esto no salieran publicadas sin ninguna consecuencia legal. Y por último termina con un ataque personal al señor profesor Reuel Rolando, que dije, repito, no tengo la más pálida de quién es, que no me importa. Y porque pone, ese profesor no se llama Reuel realmente, se llama Pablo Darío Ernesto Rolando, un profesor idólatra de judíos. ¡Ah, idólatra de judíos! ¡Qué estupidez! Ilia Halaví Assad, si es que se llama así. Idólatra de judíos. Que alguien tenga mucho aprecio, idealice, apoye, quiera, se identifique, como le quiera decir, no es idolatrar. Idolatrar es lo que hace usted. Ilia Halaví Assad, que idolatra la mentira y las porquerías que publica acerca de sus cosas. ¿Qué quiere que le dé? Y con problemas de identidad. Bueno, entonces si tiene problemas de identidad, el señor profesor Reuel Rolando, o como se llame, no es para que usted lo ventile de esta manera, porque le está haciendo bullying públicamente a una persona que tiene, según usted, problema de identidad. En todo caso, le mandaría mensaje privado del señor Reuel Rolando diciendo, bueno, mirá, si tú no te llamas así, tienes problema de identidad, puedes hablar con él, Morey Abuda, que te puede ayudar a encontrar tu camino espiritual realmente, o con un psicólogo, no sé, pero si es tan buena gente, Ilia Halaví Assad, en vez de estar haciendo el bullying y hablando porquerías de un ser humano, que no sé si usted lo conoce o no, y quién le dio permiso a usted a hablar que tiene problemas de identidad, que miente a las personas. No sé si el profesor Reuel Rolando miente o no, pero sí sé que usted, Ilia Halaví Assad, miente, dice barbaridades, groserías, cosas que son atroces acerca de personas y de colectivos, y que es triste, patético y lamentable que usted siga difundiendo estas basuras de esta manera. Y dice usando falsos nombres al estilo hebraico, que diría lo mismo con el suyo, que es un estilo, digamos, estilo árabe, estilo musulmán, o incluso también puede ser hebraico, porque ahí hay algunas cosas hebreas en ese nombre, o de gente judía también. Vaya a saber si se llama así realmente o no, usted o el otro señor, Reuel Rolando. Me importa 3 pamplinas, lo que me importa es que está difamando a un señor, agrediendo a un señor y, lo peor, difamando el camino de Dios para los gentiles, llevando a la perdición a la gente, no porque no vayan a tener fe en el noajismo, porque no se precisa fe en el noajismo, sino que los está haciendo apartar del verdadero camino que Dios le dio a las naciones. Cuando hablo de Dios no significa religión, porque hablar de Dios no es religión, sino que es
el creador de estas leyes, y el creador de usted, Ilya Alaviazad. Entonces, en vez de seguir por su camino de atrocidades y torturas propias, que debe estar sufriendo lamentablemente mucho en su alma, sus emociones deben estar perturbándola tanto como para hacer estas maldades públicamente, le sugeriría que deje hablar de los demás, deje hablar del novajismo, deje hablar del judaísmo también, y se ponga humildemente en silencio a aprender. Corrija usted su propia identidad, corrija usted su propia vida, encuentre usted su camino de paz y bienestar, comparta cosas de amor y paz, no sea tan pedante, petulante y patética, y aprenda a ser una persona completa. Si alguien le hace llegar este mensaje tanto al profesor Reuel Rolando, que no sé quién es, ni me interesa saberlo, y a esta persona, Ilya Alaviazad, hágaselo llegar, sean felices, y nos veremos en una próxima edición. Shalom y bendiciones.